Ronda número 3 del Sarajá Masters y nuevamente el prodigio argentino Faustino Oro ha tenido una dura prueba en su camino para obtener su primera norma de Gran Maestro. Y es que les comento que Faustino ha enfrentado a su tercer Gran Maestro de manera consecutiva en este torneo. En este caso se trata del joven azerí Ahmad Ahmadzada, un jugador de casi 2.600 puntos de elo que ya les comento exigió a Faustino al máximo. Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió en esta partida, por supuesto los invito a que se queden hasta el final porque también tendrán la tabla de posiciones para que sepan cómo va el torneo. Pero antes de iniciar, como ya es costumbre, vamos un momentico a la página de ICC para mejorar la táctica, ya que recuerden que en su plataforma, entre otras cosas, tenemos el Daily Puzzle o el ejercicio diario. Vamos a ver qué nos tiene preparados para hoy. Pueden ver que en este momento el Rey Negro se acaba de mover porque estaba en jaque y ahora todo finaliza con una combinación muy bonita, ¿no? Detengan el video y traten de resolverla ustedes mismos. Bien, espero que la hayan visto porque obviamente la primera jugada es dama por H8, un sacrificio de dama brillante que no puede ser rechazado. Y ahora viene alfil F6. Las negras deciden mover el rey porque, bueno, en caso de taparse con dama, la jugada de mate es la misma, ¿no? Y es que tras rey G8 o dama G7, la blanca juegan torre E8, jaque, mate. Y así, fácil y rápido, hemos mejorado un poquito la táctica gracias al Daily Puzzle de ICC. Así que recuerden que también tienen otras opciones como por ejemplo el Puzzle Quest, que ya vimos en videos anteriores. Y si quieren registrarse completamente gratis, tienen un enlace en la descripción de este video. Dicho esto, bueno, ahora sí vamos con la partida de esta tercera ronda, en donde Faustino Oro con las piezas, Ahmad Ahmadzada con las piezas blancas, Gran Maestro azerí, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el maestro internacional Faustino Oro respondía con C6, defensa Caro-Kann. Caballo F3 por parte del azerí, D5 del argentino, caballo C3, variante de los dos caballos contra la Caro-Kann. D por E4, caballo por E4 y ahora Faustino jugó caballo F6. Hay que decir que aquí también se juega alfil G4, ¿no? Líneas muy teóricas. Tras H3 viene alfil por, dama por y E6. Pero bueno, caballo F6 también es bastante normal. Y bueno, ahora Ahmadzada jugó dama E2 defendiendo el caballo. Particularmente me gusta más caballo por para doblar los peones y tras D4 tenemos una partida completamente normal. Que los peones estén doblados no quiere decir que las negras estén mal, no en lo absoluto, solamente es cuestión de gustos. Pero bueno, tras la jugada dama E2, caballo por E4 de Faustino, dama por E4 de Ahmadzada, caballo D7, D4, caballo F6 atacando la dama, dama D3, G6, alfil E2, alfil F5, dama B3, fíjense que las negras desarrollan el alfil atacando la dama, pero las blancas contraatacan el peón de B7. Dama B6 por parte de Faustino que lo defiende y propone cambio de damas. C3 por parte del gran maestro azerí. Alfil E4 del maestro internacional argentino. Enroque, dama por B3, A por B3, alfil por F3, alfil por F3 y A6. Pueden ver que aquí aparentemente ambos jugadores están en preparación, puesto que Faustino apenas ha gastado poco menos de 8 minutos de su tiempo, mientras que su rival menos de 5. Aquí Ahmadzada jugó B4 ya pensando un poco, Faustino jugó torre D8, juega bastante rápido y ahora las blancas meten la jugada B5, una jugada muy interesante porque las blancas van a sacrificar un peón a cambio de obtener cierta compensación en cuanto a la iniciativa. También había otras jugadas más seguras como alfil G5 desarrollando, ¿no? Tras caballo D5 vendría H4 y si H6, alfil D2, alfil G7 y torre FE1 de momento impidiendo el enroque, porque bueno, si las negras se enrocan, viene alfil por caballo, después torre por E7. Pero como les dije, B5 es muy interesante. Pueden ver que las negras no pueden capturar con el peón C porque se caería el peón de B7 y después caería el de A6. Bueno, esto es un desastre. Y hay que capturar obligatoriamente con A o de lo contrario le iban a capturar en C6 o en A6. Las negras en este momento tienen un peón de más, pero las blancas jugaron torre A7 y comienza, digamos, a verse la compensación. Número 1, la pareja de alfiles. Número 2, la torre en séptima atacando. Y bueno, número 3, que de una u otra forma el peón de más que tienen las negras está doblado en la columna B. Faustino jugó torre D7 defendiendo el peón, alfil G5 por parte de Ahmadzada, caballo D5 de Faustino y ahora torre A8 jaque. Fíjense que para hacer este movimiento Ahmadzada pensó más de 40 minutos y es que probablemente no estaba seguro de las complicaciones en la posición.
Aquí la mejor jugada era torre 1, que bueno, igual terminó jugándose en la partida. Lo que pasa es que tras torre A8, torre D8 y torre A7, parecía que se iba a firmar el empate porque, bueno, Faustino jugó torre D7 y decíamos en el directo que, bueno, probablemente aquí ya con 35 minutos las blancas no querrían arriesgar, pero nada de eso. Machada decidió jugar torre E1, que es la mejor jugada para continuar con esa iniciativa a cambio del peón. Y bueno, ahora Faustino tenía varias opciones, ¿no? Pero aquí había que ser muy cuidadoso. La mejor jugada aparentemente era F5 para darle salida al rey y bueno, intentar quedarse allí con el peón de más. Sin embargo, Faustino jugó caballo B6, que en realidad no es mala, era otra de las buenas opciones que tenían las negras para buscar la casilla C4 y quitarse el jaque en A8. ¿Qué sucedía? Bueno, por ejemplo, si aquí las negras se emocionaban y salían a desarrollar las piezas con alfil G7, podían cometer un error grave, ¿no? Porque tras alfil por D5 y peón por, vendría torre A8 y de hecho esto terminaba en mate, ¿no? Por eso les dije que esta posición era crítica, por lo que Faustino también aquí usó prácticamente 40 minutos de su tiempo, no, perdón, 50 minutos aquí, a ver, no, 40 minutos de 38 a 1, 18. Casi que su rival recuperó el tiempo perdido. Aquí a Machada, por supuesto, jugó al toque B3 para evitar la entrada del caballo. Tuvo mucho tiempo para pensar esta jugada. H5 por parte de Faustino, que bueno, intenta buscar la forma quizá de cambiar el alfil. Pero ahora Machada volvió a meter otra jugada muy interesante que es D5, sacrificando un segundo peón. Una posición extraordinaria, como les digo, aquí Faustino fue exigido al máximo porque no hay nada más peligroso que un gran maestro jugando a la iniciativa. Otra jugada sólida nuevamente era G3 para abrirle una salida al rey y bueno, estar a la expectativa. Pero D5 es la más agresiva de la posición, la más dinámica. Caballo por D5 de Faustino, la mejor jugada. C4 aquí por parte de Machada. B por C4, B por C4. Y ahora aquí Faustino jugó caballo B4. Hay que decir que en el directo como que hubo un bug en la aplicación, en la transmisión. Y se mostró la jugada caballo C3, increíble, pero bueno, todos los que estaban viendo la transmisión en vivo sabrán de lo que les estoy hablando porque se asustaron bastante. Es que parecía que Faustino había cometido un error gravísimo, obviamente porque la blanca jugando alfil F6 ganaban una pieza, se amenazaba la torre, el caballo y aprovechaban la clavada del peón E. Sin embargo, no, allí inmediatamente el error fue corregido, el caballo fue a B4, lo que mantenía la partida igualada. Torre B1 por parte de Machada. Yo pensé que iban a hacer tablas con torre A8 y torre A7. Y ahora Faustino jugó F6. Esta, sin embargo, seguía siendo una posición algo crítica, ¿no? La jugada C5 también era interesante para las negras. En caso de torre A5 vendría F6, torre por, peón por, torre por y G4. Pero bueno, al final digamos que la idea es la misma, entrar en una posición de alfiles de distinto color. Ahora, tras la jugada F6, torre por B4 por parte de Machada, F por G5 de Faustino, torre B por B7 del gran maestro Acerí, torre por B7 del maestro internacional argentino, alfil por C6 jaque, una jugada intermedia, rey F7 y torre por B7. Y bueno, ¿qué sucedió tras todos estos cambios? Que las blancas lograron recuperar el peón que tenían de menos, les queda el peón C libre, pero técnicamente esto está igualado, ¿no? Y les soy sincero, para nosotros los mortales calcular esto y valorar este final es difícil, ¿no? A primera vista parece que las blancas están mejor porque tienen un peón libre, un peón pasado. Pero no, al ser un final de alfiles de distinto color, pues en realidad la posición no da para mucho por parte de las blancas. Rey F6 por parte de Faustino, alfil D5 de Machada, rey F5, torre B6, alfil G7 y alfil E6 jaque. Aquí había una jugada interesante que era alfil F7, ¿no? Pero el problema es que tras alfil D4 y alfil por G6, pues vendría rey E5. Las negras incluso se pueden dar el lujo de entregar un peón que la posición sigue estando igualada porque ahora tienen compensación sobre el punto F2. Pero bueno, tras la jugada alfil E6, rey E5 por parte de Faustino, alfil D7 de Machada, torre A8, Faustino amenazaba mate en una jugada, G3, por supuesto las blancas lo evitan, alfil F6, C5, torre A1 jaque, rey G2, torre C1 atacando el peón, torre E6 jaque, rey D5 y C6. Bueno, el peón comienza a avanzar y como les digo, parece haber cierto peligro, pero en realidad el avance en C7 está muy controlado. Torre C2 por parte de Faustino, que amenaza ahora alfil D4 para tocar en F2. Rey F1 por parte de Machada. G4. Buena jugada para de momento limitar un poco el movimiento de los peones blancos.
Torre 2 por parte de las blancas que ofrecen el cambio de torres. Y ahora Faustino lo rechaza con torre 1. Probablemente torre por E2 también era tablas, pero entramos en un final difícil, ¿no? Fíjense, tras rey por, alfil E5 y alfil E8, parece a primera vista que los 3 peones se van a caer o por lo menos 2. De hecho hay que jugar H4, alfil por G6, rey por C6. Pero bueno, como les digo, esto es difícil, ¿no? Aquí tras peón por, parece que el peón se va, pero el final sigue siendo tablas. Ahora, tras la jugada torre C1, torre E1 por parte de Amatsa, torre C2 de Faustino que no quiere cambiar las torres, alfil E8, alfil D4 atacando en F2, torre 2 y torre C1. Aquí como que el final se complicaba un poquito. De nuevo era mejor torre por E2 y en caso de rey por, alfil B6 evitando el avance. Tras alfil por, viene H4, G por H y rey por C6, pero de nuevo es un final que en la práctica calcularlo con poco tiempo da un poco de miedo porque, bueno, el peón parece que empieza a correr, pero lo cierto es que el alfil siempre lo va a detener y no va a haber ningún problema. En caso, por ejemplo, de que aquí la blanca jueguen algo como rey D3, pues entonces vendría rey F6 y ahora las negras amenazan el peón F. Pero en cambio, tras torre C1, rey G2 por parte de Amatsa, G5 de Faustino, alfil por H5, torre por C6 y alfil por G4. Y bueno, increíblemente, tras esta jugada, la partida finalizó en tablas. ¿Por qué? Honestamente, la posición debe estar igualada, pero yo hubiese seguido jugando con blanca. Y es que tengo un peón de más. Por supuesto, estamos hablando de una posición de alfiles de distinto color. Esto bien jugado debe ser tablas. Pero creo yo que todavía se puede intentar, ¿no? Por ejemplo, supongamos que las negras jueguen algo como torre F6 para mantener la presión sobre el peón. Bueno, ahora jugar algo como alfil C8 y si rey D6, entonces F3 y tratar poco a poco de avanzar alguno de los peones, ¿no? No sé, un plan como torre 4 para H4 e intentar maniobrar para ganar la partida. Pero, por supuesto, ellos son maestros y en este momento hicieron tablas. Con lo cual, Faustino Oro sigue invicto en este torneo con 2 puntos de 3. Tiene 2 tablas y una victoria enfrentando a 3 grandes maestros. De momento, una actuación brutal. Y bueno, como les prometí, por acá tienen la tabla de posiciones para que sepan cómo va este torneo tras las primeras 3 rondas. Tenemos aquí a Visak NR, un gran maestro de India, con 2 puntos y medio. Empatado con varios, ¿no? Está Alexander Indy, gran maestro serbio, Dai Changren, gran maestro chino, Iván Semlansky, gran maestro ruso, Mikhail Nikitendo, gran maestro ruso también, Anish Giri con 2,5, el jugador que es superélite mundial, Nicolás Teodoru, Adam Kosap, Ortik Nigmatov, todos con 2,5, y en el 10º puesto por allí está Jan Kimowski con 2 puntos. Igual que Faustino con estas tablas, que bueno, por acá no lo vemos, pero debe aparecer abajo, está por aquí en el puesto 23. Allí lo tienen, puesto 23, Faustino Oro, con 2 puntos invicto y bueno, encaminado a su primera norma de Gran Maestro. La pregunta es, ¿lo logrará? Mañana juega contra otro Gran Maestro indio y bueno, nosotros vamos a estar desde muy temprano transmitiendo, específicamente a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, así que los espero. ¿Qué les pareció la partida? ¿Qué les parece hasta el momento la actuación de Faustino? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque también se vienen unas partidas buenísimas del último torneo del Champion Chess Tour porque el play-in se jugó hoy y bueno, hubo partidas brutales, así que muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.